Su historia familiar refería que su abuelo materno había sufrido de diabetes mellitus y que había muerto a la edad de 50 años. Ya este es ya es un dato que va a ayudar mucho. Desde los 15 años, este estudiante había experimentado episodios frecuentes de debilidad. ¿A qué se debe esa debilidad? Esa sensación de temblor. Asimismo, descubrió que comiendo una barra de dulce, los síntomas aparecían después de muchas horas. Es decir, que se le pasaba todo este malestar comiendo una barra de dulces y que después aparecían después de muchas horas. Un examen físico a la edad de 18 años reveló las trazas de azúcar en orina. Sin embargo, su glicemia postprandial fue normal. Análisis posteriores de la orina no revelaron glucosuria, por lo que se atribuyeron los análisis previos al producto de una contaminación. Bueno, eso fue lo que atribuían, pues posiblemente. Encontraron, pero pensaron de que era una contaminación. El examen físico del paciente estuvo esencialmente dentro de los límites normales. Los estudios de laboratorio revelaron un hemograma normal. El análisis de orina dio una densidad de 1,04 y se obtuvo una positividad de glucosa de más 4 mediante el CLIP test. El contenido de glucosa en una orina de 24 horas fue de 35 gramos. Normalmente, ojo, normalmente una orina no debe haber glucosa, por más, o sea, una persona normal. Acá ya estaba indicando de que eso que en un comienzo pensaban de que era una contaminación, era falsa, era verdadera. Entonces aquí ya se muestra de que realmente este paciente ya tenía glucosuria, es decir, glucosa en orina. La hemoglobina glicasada fue de 14%. La orina mostró también un moderado aumento de cuerpos cetónicos. Esto normalmente no se da en condiciones normales, ya es propio de un diabético. Vamos a ver ahora de qué tipo de diabético, el 1 o el 2. Asimismo, se realizó una prueba de tolerancia a la glucosa y se analizaron en sangre otras sustancias como se indica a continuación. Entre otras pruebas, hicieron la prueba de tolerancia a la glucosa y, bueno, aquí pueden ver claramente de cómo en un normal, normalmente en condiciones de ayuno normal, está en un valor basal de 3,3 a 5 milimoles por litro. Cuando uno ingiere, le dan una dosis de glucosa, inmediatamente sube a un pico de 10. Se mantiene 10 hasta la hora y luego comienza a descender. Y luego mucho más a las 2 horas prácticamente, ya está tendiendo a llegar nuevamente al valor normal. Esto no ocurre en el paciente diabético. Aquí, de tener una basal que ya de antemano ya está alta, ligeramente alta por encima de acá de 6, se administra glucosa para la prueba de tolerancia y ese toma un pico muy grande, 13, sigue subiendo a los 60 minutos. A los 90, básicamente ha bajado a 16, muy poco, y en 120 a las 2 horas todavía permanece elevada esa curva, no como aquí que sube, inmediatamente tiende a bajar. Eso es un indicador prácticamente ya de un paciente diabético. Bases bioquímicas, mucho de esto ya lo hemos visto en la anterior vez. Entonces aquí para ustedes se le va a hacer casi un recuerdo. Aquí, por ejemplo, habíamos comentado esta diapositiva, para ustedes ya se les debe hacer familiar. Tienen cómo es que los componentes de la dieta, carbohidratos, lípidos y proteínas, todos estos que vienen exógenamente por la dieta, para ser aprovechados tienen que digerirse. La digestión implica la participación de enzimas digestivas, tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. Y son carbohidratos, en este caso, por ejemplo, el más representativo de estos es el almidón, los almidones. También lo pueden ser el glucógeno en las carnes y algunas también en caso de disacáridos como son la sacarosa y la lactosa, entre otros. Pero mayormente quien se lleva pues toda la cantidad mayor, el grueso de todo es los
almidones. Los almidones, por acción de enzimas, en este caso las amilasas, es que es para almidón, y sacaridasas son para disacáridos, y así todos los nombres, pero en general las, la amilasa, ¿qué van a hacer estos? Van a actuar sobre estos carbohidratos y lo van a degradar en sus componentes. El componente mayoritario, pues, es la glucosa. Si hablamos de almidones y de almidón y glucógeno, pues realmente en qué se va a degradar en sus componentes, que son la glucosa, unidades pequeñas, aptas para ser ya transportadas a la célula primero intestinal y luego a la circulación. Algo similar ocurre con los lípidos. Los lípidos también, que ingerimos en la dieta, principalmente son triglicéridos. También hay fosfolípidos, lógicamente, y otros lípidos, pero y también ésteres de colesterol, pero mayormente el lípido más abundante cuando hablamos de lípidos en la dieta, pues son los triglicéridos o triacilgliceroles. Estos, al igual, también sufren la acción de enzimas llamadas lipasas y van a separar sus ácidos grasos que están esterificados al glicerol, y los ácidos grasos son absorbidos bajo la forma de pequeñas micelas, pequeñas gotitas de sangre, primero a la célula intestinal, donde se juntan o se reagrupan en triglicéridos, se reagrupan como ésteres de colesterol, se reagrupan o se reasocian como fosfolípidos y junto con proteínas forman los kilomicrones. Y así estos ácidos grasos o estos triglicéridos, que en un momento vinieron en la dieta y convertidos en ácidos grasos y nuevamente regenerados como triglicéridos en la célula intestinal, a través de los kilomicrones son transportados primero por la linfa y luego por la circulación, entregándolos a los tejidos, y algo de estos, como remanentes de kilomicrones, llegan al hígado. Eso es lo que les espera a ellos. En cuanto a las proteínas que ingerimos en la dieta también, una proteína que ingerimos en la dieta no es para aprovecharla como tal. Esas proteínas tienen que ser degradadas para poder ser aprovechadas. ¿Degradadas en qué? En sus aminoácidos. ¿Quiénes actúan sobre esas proteínas? Enzimas que se llaman proteasas, es decir, enzimas que degradan o rompen enlaces peptídicos. Hoy se dice son proteasas o enzimas proteolíticas. Rompen enlaces peptídicos haciendo que todos sus componentes, todos los aminoácidos que provienen en esa proteína sean liberados en el tracto intestinal. Allí sean transportados, absorbidos a nivel de la mucosa intestinal, y allí luego alcance la circulación y sean repartidos a través a nivel, por la sangre, a nivel de todo el organismo. Eso es, entonces, esto es lo que ya vamos a ver. Ahora, ¿qué función van a cumplir todos estos? Hablando principalmente de la glucosa, que es lo que interesa para el caso aquí, vamos a dejar de lado a los lípidos y a dejar de lado a las proteínas o aminoácidos. Cuando hablamos de glucosa, la presencia de glucosa, ¿qué cosa es lo que va a provocar? Inmediatamente la glucosa va a generar a nivel de páncreas. La glucosa puede ser de por sí captada, incorporada en tejidos como son aquí, en la diapositiva se pone muy clarito, en la diapositiva se pone el músculo cardíaco, cerebro, hígado y riñón. Estos órganos o tejidos normalmente captan la glucosa directamente. Y una vez que está adentro, la pueden aprovechar, la pueden utilizar. Si es en el corazón, en el cerebro, pues lo usan. Si es en el hígado, lo puede usar en parte o lo puede almacenar como glucógeno. Aquí también lo usan principalmente en el riñón. Estos tejidos mayormente captan glucosa. En cambio, también los niveles elevados de glucosa que van a generar, de que así como captan aquí, el páncreas también puede captar glucosa. Y la presencia de glucosa en el páncreas aquí va a derivar en que esa genere insulina. Elevados niveles de glucosa van a provocar en páncreas la secreción de insulina por las células beta de los islotes de Langerhans, que son los que se encargan de sintetizar insulina. Niveles altos de insulina automáticamente es una señal para que aquí
se comience a liberar la insulina que previamente ya está almacenada en pequeñas vesículas y tiene que liberarse para llevar a cabo sus efectos, tanto estos que están aquí o que sean aquí. Pero hay un detalle. Ciertos tejidos, como el caso del músculo esquelético y tejido adiposo, mayormente no necesitan, no requieren requieren, mejor dicho, para que la glucosa pueda ingresar a estas células, requieren de unos transportadores, lo cual no existe aquí. Entonces, para que glucosa pueda ingresar a estos tejidos, requieren de transportadores. Esos transportadores también son favorecidos por la presencia de insulina. Una vez que entonces insulina favorece que estos tejidos, aquí, que glucosa, a diferencia de esos que se captan inmediatamente, aquí tiene que ser mediado a través de transportadores. Estos transportadores son inducidos por la propia insulina. Por lo tanto, aquí, una vez que está insulina, está presente insulina, ¿cuáles son los efectos que provoca insulina? Desfosforila las enzimas activando la glucogénesis. Cuando digo glucogénesis, podemos llamarle glucogenogénesis. Activa la lipogénesis, activa la proteogénesis, es decir, favorece la síntesis de glucógeno, favorece la síntesis de lípidos, favorece la síntesis de proteínas, favorece la síntesis de colesterol y favorece la glicólisis. Ojo, insulina está activando la glicólisis, haciendo que esa glucosa que ingresan a los tejidos, aquí, 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 aquí o aquí, en cualquiera de estos, en cualquier tejido, la insulina favorece la glicólisis. En estos tejidos, como son aquí, favorece la glicólisis también, pero muy poco, más favorece la glucogénesis, favorece la lipogénesis, favorece la proteogénesis en estos otros tejidos. Entonces, miren, aquí lo único que debe de que esos niveles altos de glucosa es que se pueden ser captados directamente. En cambio, los músculos esqueléticos y tejido adiposo requieren de estos transportadores que a la vez son favorecidos por insulina. Eso vamos a verlo ahora a continuación. Aquí, ¿cómo es que la glucosa presente en circulación favorece glucosa? Perdón, ¿cómo es que la glucosa presente aquí favorece la liberación de insulina? Lo siguiente. Glucosa, esta es la célula pancreática, la célula de los islotes del Langerhans del páncreas. Insulina es captada, mejor dicho, es favorecida, su ingreso es favorecido por la presencia de estos GLUT2, que es un transportador de glucosa. Eso quiere decir GLUT2. T de transportador y GLUT de glucosa. Transportador de glucosa tipo 2, porque hay muchos. Este se ingresa a través de ese transportador. Una vez que está dentro la glucosa, ¿en qué va a tener toda la glucosa? Que tiene que degradarse por la vía glicolítica, se convierte en piruvato, entra en mitocondria, se descarboxila, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y finalmente termina en ¿qué? Producción de ATP. Por lo tanto, glucosa es un significado de ATP en gran cantidad. Estos niveles altos de ATP dentro de la célula del páncreas, ¿qué va a hacer? Estimular la apertura de un canal de potasio. Sale potasio. Ese potasio, esta salida, va a provocar una despolarización de la membrana, que es un indicador, es una señal para que este canal de calcio se abra y pueda entrar calcio. Es un canal dependiente de voltaje. Se abre es calcio. Y calcio elevado dentro de la célula es un indicador o es una condición para que estas vesículas se movilicen y liberen esta insulina, como están viendo aquí. Ese es entonces, por tanto, en conclusión, presencia de glucosa en circulación, automáticamente va al páncreas, ingresa a la célula pancreática, en ese caso a los islotes, favorece un incremento de ATP dentro de estas células y
Al aperturar el canal de calcio, de potasio, favorece la apertura de entrada de calcio. Sale potasio, entra calcio. Y ese calcio incrementado es el que va a favorecer el vaciamiento, esa liberación de esas vesículas que contenían insulina. Y por eso entonces, glucosa elevada favorece la liberación de insulina. ¿Cómo lo hace? En esta participación, ¿cómo ocurre en algunos tejidos? En ciertos tejidos, como dije, exceptuando el caso de corazón, cerebro, el riñón, habíamos visto hígado, en hígado, estos no usan este mecanismo. Esto por todo sería posible en aquellos que son como el caso de, a ver, hablemos, este sería el caso de tejido adiposo y tejido muscular, donde para que ingrese glucosa, esta glucosa que está aquí, pueda entrar, tiene que primero haber insulina, para que insulina le dé una orden a través de estos receptores. Y aquí adentro se genere una respuesta que vayan a llevar a este transportador, ubicarlo acá para que entre glucosa. Esto es lo que ocurre en los tejidos que les he mencionado. Tejido adiposo y el tejido muscular. Eso no es, este mecanismo, glucosa no ingresa de frente al músculo, al cerebro, al riñón, al hígado. No usa esto. Estos son para esos dos tejidos que menciono. Miren, ¿cómo es esto? Más o menos aquí. Viene insulina, ¿y qué es lo que hace? Insulina viene acá, se une, se activa este receptor de insulina, es un tetrámero, es una alfa, beta, alfa y beta. Son dos subunidades. Por esta parte externa se une la insulina, eso se reacomoda, se activan. Cuando se une por acá, sufre un cambio conformacional que termina activando esa porción que está interna, intracitoplasmática. Esta activación inmediatamente comienza a emitir señales. Puede activar a una proteína, esta fosfolipasa 6, por ejemplo, y luego a través de otros componentes se dan cita y van a generar posteriormente una respuesta, que es la síntesis lipídica, síntesis de glucógeno. Por otro lado, también esta activación de esta porción de aquí por insulina, al activarse, comienza a emitir señales a través de este sustrato del receptor de insulina, el IRS1, y se une a otras proteínas y comienzan a emitir señales. Esta activa una, esta se activa a otra y esta a otra, que finalmente va a llevar a cabo lo siguiente. Puede hacer, dar una orden para que estas vesículas, estos receptores o transportadores, esas proteínas transportadoras de glucosa, los GLUT4, que estaban aquí sintetizados, comiencen a ser llevados, son conducidos, son trasladados hasta estas inmediaciones. Una vez que se pone en la membrana citoplasmática, puede aperturar y favorecer la entrada de glucosa. Eso es lo que hace el transportador de glucosa, el GLUT4. Pero esto no está acá mientras esto no haya sido transportado. Y no se transporta mientras insulina no haya dado una orden desde aquí afuera. Viene para acá, que entre glucosa, muy bien, emite señales que llevan para que esto vaya para ese lado. Y puede entrar glucosa. Esto es lo que ocurre normalmente en tejido adiposo y tejido muscular. Esto no está en corazón, no está en cerebro, no está en hígado, por ejemplo, ¿no? Donde la glucosa ingresa solo. Una vez que está adentro, ya puede llevar a cabo todo este proceso. Este es otro esquema que también ya les había mostrado a ustedes, que era algo que también ya lo habíamos visto antes, ¿no? La clase pasada también ya lo habíamos discutido. Es un cuadro, una diapositiva que trata de indicarles de que realmente el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas están estrechamente entrelazadas, ligadas. Todo lo que ustedes han estudiado hasta ahorita, vía glicolítica, vía beta-oxidación, transaminaciones, todo eso no funciona por sí solos, siempre están conectados unas a otras. Y aquí es un claro ejemplo de esta ruta. Un poco aparenta ser complicada, pero no, eso es así como ocurre. Por ejemplo, pues yo puedo decir
Un carbohidrato ¿cómo puede llegar un carbohidrato o la glucosa puede llegar a convertirse en grasa? Muy bien, estaría para acá. Llega la glucosa, se degrada hasta acá, pasa por piruvato, ingresa piruvato, se descarboxila, muy bien, llega para acá, hay un exceso de esto, muy bien, viene como citrato, el citrato sale para acá, así por encima, sale y hacia brazos. Siguió este camino. Y toda esa ruta se valió del ciclo de Krebs. ¿Cómo una proteína, cómo un aminoácido puede llegar a glucosa, por ejemplo, o puede llegar a grasa? También, si esa grasa es fácil, un aminoácido se convierte en ciclo de enzima, si quiere, llega a citrato, y si quiere, sigue. Si no, puede pasar para acá, citrato, seguir para arriba y grasa. ¿Cómo puede llegar a un aminoácido llegar a convertirse en glucosa? O de varias formas. O bien entrando como piruvato, viene como oxalacetato. Se convierte en oxalacetato. Y ese es un sustrato gluconeogenético muy importante. También pueden entrar proteínas o aminoácidos bajo la forma de intermediarios del ciclo de Krebs, como alfa-cetoglutarato, por ejemplo. Puede ser también como succinilcoenzima A, que no es acá. Puede ser como fumarato. Todos esos aminoácidos que pueden ingresar, pueden juntar sus carbonos y almacenarlos como oxalacetato. Es viene para decidir. Si quiere la célula de energía, pues viene célula de si las exigencias lo necesitan, este puede partir hacia la gluconeogénesis. Y le damos aquí y glucosa. Si es en el hígado, pues realmente esta glucosa, por acción de esa enzima, esa glucosa sale y mantiene la glicemia. Estamos hablando de gluconeogénesis. Como ven, igualito para el caso de los lípidos. ¿Cómo puede llegar a cuerpos cetónicos? Igualito. ¿Un aminoácido puede llegar a cuerpos cetónicos? Claro. Viene acá aminoácido, y el piruvato, llega encima de cuerpos cetónicos. ¿Puede llegar a colesterol? Sí. ¿La glucosa puede llegar a convertirse en colesterol? Sí, porque viene por acá. Esto es glucosa. Viene glucosa por acá, glucosa. Viene por acá. Y es acá, cuerpos cetónicos. ¿Puede llegar a colesterol? Puede llegar a colesterol. Todo eso puede hacer, miren, todos los caminos. Con esto estoy demostrándoles de que realmente todas las vías metabólicas están estrechamente interconectadas. No hay vías, no hay vías individuales. Todas están unas con otras. Si hay una alteración en una de ellas, inmediatamente otra vía tiene que afectarse para, en cierto modo, suplir esa deficiencia. Va a repercutir, mejor dicho, en otras vías. La insulina, en forma general, aquí tienen ustedes. Estos son sus efectos. Favorece la síntesis de glucógeno, favorece la síntesis de lípidos, lipogénesis, favorece la síntesis de proteínas, favorece la síntesis de colesterol y favorece la glicólisis. Insulina activa la glicólisis, es decir, hace que la glucosa que se capta sea usada o guardada. ¿Qué hace la adrenalina? Lo contrario. Vamos a ver. ¿Qué cosa ocurre cuando los niveles de glucosa han bajado? Cuando bajan, inmediatamente quien toma mando de todo esto es adrenalina y glucagón. Glucagón sintetizado por las células alfa, en este caso ya no las células beta, sino ahora son las células alfa, las encargadas de sintetizar glucagón. Y la médula adrenal sintetiza la adrenalina. Niveles bajos de glucosa entonces van a favorecer estos efectos. La liberación de glucagón y adrenalina. Y todo va a estar comandado ahora bajo ese dominio de las dos hormonas. ¿Qué hacen? Lo contrario de lo que hace insulina. Favorece la glucogenólisis, ya no favorece la síntesis de glucógeno. Ahora favorece la degradación de glucógeno. La insulina favorecía la síntesis de lípidos. Este favorece la degradación de lípidos. ¿Qué hacía insulina? Favorecía la síntesis de proteínas. ¿Qué hace adrenalina y glucagón? Favorecen la degradación de proteínas. ¿Qué hacía adrenalina e insulina con la glucosa? Favorecía la glicólisis. Esta favorece la gluconeogénesis, el paso opuesto, contrario. La glucosa ya no se va a formar, se va a degradar, sino se va a formar. Bien, acá dice,
Esto en forma ahora también concluyente, de manera de resumen. Entonces, ¿qué hace glucagón y adrenalina? Glucogenólisis, lipólisis, proteólisis, gluconeogénesis. Todo lo contrario, lo opuesto a lo que hace insulina. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los niveles de glucosa han disminuido. Vale decir, en el ayuno. La diabetes mellitus, que es el caso que vamos a ver hoy. ¿Qué característica bioquímica principal tiene? Bueno, lo que más salta a la vista es lo que salta a la vista, como ven ustedes, es la hiperglicemia. Pero ojo, no vayamos a pensar que la diabetes solamente es problema de la glucosa. Es una manifestación, una característica, que es el elevado nivel de glucosa en sangre, ¿cierto? Hiperglicemia. Y por lo tanto, ustedes ya pueden derivar aquí. Si hay hiperglicemia, la pregunta que se digan ustedes es: ¿y por qué? Ah, seguramente porque no la podemos utilizar. Seguramente que esa glucosa no puede ingresar a las células y se queda circulando. Entonces, entre esas circunstancias que ocurren, tenemos glucosa de más. Y nuestras células están prácticamente exigiendo glucosa, están muriendo, podríamos decir, muriendo de glucosa, habiendo una abundancia. Son las ironías de la vida, ¿no? O sea que la célula está muriendo de hambre, habiendo tanta abundancia. El problema está en que esto no puede ser aprovechado. Algún problema de receptores o problema que no hay insulina, probablemente. ¿Cuántas clases hay de diabetes? Hay muchas, las más conocidas pues eran las iniciales, la diabetes tipo 1 y la tipo 2, así en forma genérica. También hay otras de tipo 3, otras hay 3 y 4. Pero la diabetes tipo, pero digo mejor, tipo 1 y 2. Y otros son tipos específicos y diabetes gestacional, que son otros términos que se usan. Pero diabetes tipo 1 y 2, vemos aquí, la tipo 1, que es la más conocida, es la destrucción de las células beta, con deficiencia de insulina. O sea, eso se caracteriza por esto. Puede haber una enfermedad de repente autodegenerativa o autoinmune que destruye de un momento a otro las células beta y nos deja básicamente sin las generadoras de insulina. Es una de las causas que pueden generar tipo 1. O sea, lo cierto es de que en la diabetes tipo 1 hay deficiencia de insulina. No hay insulina y por lo tanto, ¿cuál sería el tratamiento? No le queda más a este paciente que, claro, aparte de los cuidados, que no debería de exceder de quitarse el azúcar de la dieta, ¿no? Lo más que se pueda, restringir, aunque eso no va a ser posible, porque ya saben ustedes que si no lo tenemos, lo podemos sintetizar, pero al menos hay que evitar el consumo de, de, de glucosa. Pero mayormente, ¿qué le queda? Tratamiento con insulina. Diabetes tipo 2, ese más bien aquí hay resistencia a la insulina, quiere decir que tenemos insulina. Estos pacientes tienen insulina. El problema está de que esta insulina no está logrando los efectos. La célula, el organismo se vuelve insensible, no obedece, hay resistencia a la insulina. Y a veces incluso se ve de que este páncreas puede sintetizar más insulina de lo que debe, pero esa insulina no hace el efecto, hay resistencia. Esta es la diabetes, o sea, aquí ya no sería tratamiento, para aquí sería insulina, aquí no puede ser insulina, aquí se usa generalmente otros agentes, como ya lo hemos visto en la práctica pasada, ¿no? Para esos pacientes que, cómo se trata de actuar para el caso del tipo de diabetes tipo 2. Otros tipos específicos, tenemos un caso que se da por defectos genéticos en la función de la célula beta. Ahí tenemos uno que está aquí en rojo, muy remarcado, y que realmente hoy en día está bastante comentado, que es el tipo Mori. Otras son las alteraciones del ADN mitocondrial, otras alteraciones, otras que también son mutaciones genéticas, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino,
endocrinopatías inducidas por drogas o agentes químicos, producida por infecciones, formas raras de autoinmunes, y hay muchos otros. Y también la diabetes gestacional, son otras categorías, otras clases de diabetes. Pero como le dije, las más comunes son la tipo 1 y la tipo 2. Y la tipo Mori, como le dije, también es muy importante hoy en día. Está tomando, principalmente cuando se ha encontrado en niños con este tipo de diabetes, donde realmente, miren, se ha habido casos donde se ha encontrado diabetes que el médico tratante no encontraba la, la explicación. Era un diabético, pero en realidad no respondía ni al uno ni al dos. Y cuando a través de exámenes comprueban de que realmente hay diabetes que se dan por defectos de la enzima exoquinasa. Miren, la enzima exoquinasa es una célula, es una enzima del de la vía glicolítica. La primera enzima, recuerden, ¿no es cierto?, la que fosforila y la convierte en glucosa 6-fosfato, para que siga todo el proceso. Si esta enzima está fallada o está en defecto, de nada le sirve a la glucosa tener, a la célula tener glucosa dentro, si es que esa no va a poder introducirse o entrar a la vía glicolítica. Y será un caso de este tipo de diabetes, tipo Mori. Son algunos de los casos que se dan. Criterios diagnósticos, dice, para diabetes tipo Mori. Estos criterios son los que van a permitir diferenciar para descartar que de otro tipo de diabetes. Diabetes de inicio precoz, herencia autosómica dominante, 2 generaciones, sin necesidad de insulina, al menos 5 años después del diagnóstico. No tendencia a cetosis, excluir si ambos progenitores tienen diabetes. Autoinmunidad negativa, penetrancia del 70-80%. Estos son criterios para diagnóstico de tipo Mori, de tipo Mori, ¿no? Estas que son las que estamos más con el cuadro con el caso que se ha comentado, diabetes tipo 1 y 2, características, dice acá. Acá podemos ver, por ejemplo, una cosa muy sencilla que ustedes también la van a explicar después. Tenemos acá, dice, ¿cuándo aparece? Finalmente la tipo 2 aparece más allá de 40 años, ya con la edad. En la tipo 1 es más reciente, o sea, puede ser menos de 30 años, joven. La cetosis tipo 1 es quizás la más común, en cetosis. Y la cetosis es más común en el tipo 1. Y esto es raro, o casi no hay cuerpos cetónicos, o si hay, es casos muy raros. Lo más común es que en la tipo 1 se presenta cetosis, cetonuria, todo ello. Peso corporal. Estos son pacientes no obesos. En cambio, estos sí son obesos. Está asociado con la obesidad. La prevalencia, bien, como ven, este es el más común. Casi todos los pacientes diabéticos que ustedes van a ver seguramente en su quehacer como enfermeras o enfermeros, van a encontrar que corresponden al tipo 2. Pero también podrían encontrar, pero con una frecuencia menor o prevalencia menor de tipo 1, 0,2 a 0,3%. Miren acá, frente a 2 a 4%, es muy grande, mucho más común es esto. Presencia de anticuerpos contra islotes. Acá sí, como hemos dicho, ahí generalmente esta tipo 1 se da por una enfermedad autoinmune, o sea que realmente el organismo comienza a destruir, a desconocer de un momento a otro las propias células de los islotes del Langerhans y lo destruye, dejándolos desprovistos de insulina. En cambio, en este caso no. O sea, eso se da por ese caso que en la mayoría de casos se da por este hecho. Anticuerpos contra islotes. Complicaciones frecuentes. De tipo 1, y aquí también el tipo 2. Secreción de insulina, casi nula o nula, claro, porque si es daño en las células del páncreas, no hay o hay muy poca o nada, en absoluto. En cambio aquí es normal, incluso casi normal. Aquí hay insulina, lo que está fallando aquí es la respuesta del organismo.
ya que aquí es por resistencia a la insulina. Tratamiento con insulina. Como aquí no hay insulina, pues lo único que era es siempre necesario. Aquí no es necesario porque aquí hay insulina. Aquí el tratamiento va ya con otros agentes, pero menos insulina, porque eso es lo que tiene. Resistencia a la insulina, aquí es ocasional, aquí es usual. ¿Cierto? Aquí no hay resistencia. Acá sí, justamente es lo que manifiesta, eso es lo que caracteriza a este tipo 2. Son las técnicas más conocidas. El diagnóstico consiste primero en determinar la glucosa basal, prueba de tolerancia a la glucosa, determinación de hemoglobina glicosilada o glicasada, determinación de la glucosa en orina, o sea, la glucosuria, y determinación de cuerpos cetónicos en orina. Son las pruebas que van a ayudar a hacer un diagnóstico preciso para saber de cuál de los dos tipos de diabetes estamos presentes, principalmente esos últimos. Pero eso es lo que se hace para todos los diabéticos, al menos cuando se tiene a la mano todas esas pruebas. Complicaciones. ¿A qué puede conducir esas? ¿A qué puede conducir esas, eh, eh, esa elevación de glucosa? Principalmente, mira lo siguiente. Acá, la glucosa elevada va a hacer de que pueda derivarse hacia la síntesis de polioles, el sorbitol, que es uno de ellos, ¿no? Y también a la fructosa. El sorbitol y la fructosa son los responsables de todas las características que después vamos a discutir. Esos problemas en la retina, problemas a nivel renal, y todo ello es generalmente debido a esta presencia de polioles y de fructosa. Fructosa, ojo, la fructosa es nada bueno. La, la glicosidación de proteínas. Cuando los niveles de glucosa están por mucho tiempo permanentes en circulación, hace posible de que las proteínas puedan incorporar glucosa. Eso se llama glicación o glicosilación. Esto es un indicador muy importante para, para diagnosticar una diabetes. Aquí queremos ver todas las complicaciones a que conlleva una diabetes. En este caso, es una persona obesa, entonces sería tipo 2. Miren, aquí hay problemas de la retinopatía, es decir, problemas a nivel de retina, la retinitis, aquí a nivel del cerebro vascular. Ojo, cuando hay, como la glucosa no se puede aprovechar, ¿qué va a ocurrir? Que el organismo comienza a echar mano y a activar la lipólisis. La lipólisis, ¿a qué va a conducir? A que se incrementen los niveles de acetilcoenzima A. Tanto acetilcoenzima A que no se va a abastecer para usarlo. El excedente, ¿a dónde va? A cuerpos cetónicos o a colesterol. Entre ellos el colesterol se comienza a acumular y se puede obstruir arterias a nivel del cerebro, provocando esos daños. Acá podríamos decir, un infarto, ¿cierto? Un daño, una muerte de sectores del cerebro, dando lugar a un accidente cerebrovascular. Acá, eso mismo puede ocurrir aquí en la arteria del corazón y da un infarto al miocardio. Esto mismo también puede ocurrir a nivel de riñones. Y miren, todas las complicaciones ustedes mismos han visto y lo van a ver. ¿En qué deriva un paciente diabético que no ha sido tratado o que se ha descuidado? La ceguera diabética o miopatía, la retinopatía. Puede haber daño a nivel de cerebro, o sea, daños a nivel de cerebro, obstrucción, puede haber infartos, puede haber problemas, lo más común, han visto ustedes, en un diabético lo más común es estas nefropatías diabéticas, es decir, malfunción renal, que al final los tienen que llevar a un equipo de hemodiálisis, como están viendo aquí ustedes. Eso es el problema que conlleva la diabetes. Ahí se puede ver esa es la retina y el cristalino. Esto es por causa de los polioles. Aquí tenemos un riñón, aquí tenemos el pie, ciertas partes necrosadas,
básicamente por falta de irrigación de sangre, por haber provocado obstrucción de algunas venas o arterias. Igualito aquí, ulceraciones que no van a curar. Bien, ahora sí entramos entonces aquí para ver los, las interrogantes, que habían sido muchas, y en el grupo anterior no lo logramos hacer todas. Ahora sí, con ustedes yo creo que sí. Dicen, vamos a empezar entonces acá, voy a poner mi listita que tengo acá. A ver. Sí, acá está ya. Bien, vamos a empezar entonces. A ver, veamos acá, a ver. Dice, ¿cuál es la explicación de los síntomas mostrados por el paciente? Bien, voy a decirles acá los síntomas. Ahí voy a ir acá. Los síntomas que tenía el paciente son estos de acá. Ahí está, muy bien. Dice, los síntomas y las complicaciones que tenía. ¿Ven? A ver, este paciente tuvo, por ejemplo, fatiga y pérdida de peso. A ver, la fatiga y pérdida de peso. ¿Cómo explican eso bioquímicamente? ¿Alguien quiere comentar cómo explican la fatiga y pérdida de peso? A ver, ¿quién quiere hablar? Doctor Vázquez A ver, Pinto. ya su apellido, Vázquez apellido. Pinto. Vázquez Pinto. Vázquez Pinto. Ujú, sí. Ya, a ver, diga usted. Ya, en lo que es el cansancio es porque tiene imposibilidad a usar la glucosa y es especialmente por las células de las neuronas que están en una continua sensación de debilidad y cansancio. Pero esto de la imposibilidad de la glucosa es porque a consecuencia de la alta concentración de glucosa en sangre, las células no los pueden asimilar. Por ende, también ahí se produce lo que es la mayor necesidad de orinar. Como no lo pueden utilizar, no lo pueden asimilar, es excretado por los riñones y es por el exceso de orina. Se produce también lo que es la sed Ya, extrema. a ver, ya, ahora entonces, a ver, otra persona, ¿cómo se explica la pérdida de peso? Profesor, Otro alumno. profesor, ¿me escucha? Sí, sí, a ver, su apellido. Calisa Yamamani. Calizaya Mamani, a ver, ya, Mamani, Janina, ya, sí. Bueno, la pérdida de peso es cuando perdemos glucosa a través de la micción, frecuentemente también perdemos calorías, lo que provoca que haya un adelgazamiento rápido, es especial en tipos de diabetes tipo 1. Ya podría ser, a ver, otra explicación, ¿por qué se pierde el peso? Otra explicación. Doctor, ¿me escucha? Sí, 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 a ver, diga su nombre. Villavicencio, doctor. Parte de la Villavicencio, explicación, diga, Villavicencio, sí, ajá. Vega, ¿no? Otras explicaciones podría ser que el cuerpo utiliza otros mecanismos, otras macromoléculas como combustible, y ¿Cuál no es? solo la vía de la gluconeogénesis, como los lípidos y encima las proteínas. ¿Y por qué baja de peso? Precisamente al consumir estos sustratos como para formación de ATP, Ya, se ¿cuáles? consume ¿Cuáles son esos? el tejido adiposo en sí, los cuerpos cetónicos Ya, ya. también. No, ya no digo usted. Con eso, con la primera no me estoy, porque con la segunda la estoy matando todas. Simplemente estaban usando tejido adiposo, la grasa. Entonces, al usar grasa, uno va bajando de peso, justamente, ¿cierto? Al no poder aprovechar glucosa, como ya lo dijeron, entonces tiene que echar mano a otros. Y entre esos otros, como usted lo dice, es la grasa. La grasa corporal está siendo aprovechada, entonces está siendo usada, y eso hace que se manifieste con una pérdida de peso. También se puede usar, también puede ser, cuando ya es extrema, ya también puede ser también las proteínas. Ya alguien habló por ahí de la gluconeogénesis, pero mayormente ese es el consumo, la lipólisis la que está activada. Tu nombre,
¿Su apellido cuál es? ¿Su apellido? Villavicencio, doctor. Villavicencio, muy bien. Sí, esa partecita última. Los cuerpos cetónicos no se justifica. Claro que ese es, claro, es para sintetizar cuerpos cetónicos, pero mayormente, ¿por qué bajamos de peso? ¿Acaso tenemos una reserva de cuerpos cetónicos? Lo que tenemos son reservas de triglicéridos, y eso al ser consumidos son los que van a manifestarse como pérdida de peso, ¿cierto? Así es. Entonces, muy bien. Otra manifestación. Alguien habló hace un rato, uno de ustedes también mencionó, a ver, dice acá, incrementado, a ver si me perdieron, ya dice, ¿y por qué esa sed y esa frecuencia muy rápida, esa frecuencia de miccionar? A ver, Yo, profesor, otra persona, Telles Mendoza. apellido, Telles apellido. Mendoza. Telles Telles, Mendoza. Telles Mendoza. ya, Telles Mendoza, ya muy bien. Las ganas de orinar y la sed van de la mano. Esto se genera porque a causa del aumento de la dilución de la orina para disminuir la alta concentración de glucosa. Ajá, Entonces, se trata de absorber más líquido a través de los riñones. Entonces, se incrementa la frecuencia y el volumen de la orina. Y como consecuencia de esto, tenemos una gran pérdida de líquidos y entonces esto deriva una deshidratación. Y entonces para el cuerpo, para que, o sea, trate de contrarrestarlo, entonces el cuerpo manda una señal pues, a las hormonas para que cause más sensación de sed y entonces podríamos aliviar esa deshidratación. perfecto, esa es la respuesta correcta. Nada más que decir. Muy bien, bien, bien explicado hasta ahí. Dice, acá hay otra más que dice en tiempo, cansar. A ver, acá dice otra cosa, dice, en este tiempo él se cansaba fácilmente y ese cansancio, ¿a qué cómo se explica el cansancio? A ver, otra persona, ¿cómo explican el cansancio? Yo, profesor Aguilar, Ya, a ver, ¿sí? bueno, se da el cansancio porque ese paciente no utiliza adecuadamente lo que es la glucosa, es decir, su organismo ¿cómo decirlo? No aprovecha bien la glucosa de los alimentos, por lo cual también estaría relacionado con lo que es la pérdida de peso, que tomaría la glucosa de los diferentes tejidos, el tejido adiposo también puede ser relacionado con lo que es des- la, ¿cómo se llama? La pérdida frecuente de líquido, ¿no? Ya Ah, que orina en exceso, pero ¿por qué se cansa y se dormía? Dice, ¿por qué se cansaba y se dormía? porque no tenía suficiente energía. Ya, eso es mejor. Falta energía, simplemente, ahí nomás. Falta energía. Si no hay glucosa, no hay energía. Con eso no estaba ya la respuesta, ya estaba hecha la respuesta. Su apellido, Ayudar, profesor. Aguilar Mamani Maverick, muy bien. Claro, eso nomás. Lo otro que ha puesto usted, no es lo correcto. Eso ultimito que te he dicho, esa es la respuesta. Simplemente falta de energía. Si no hay ATP, ¿quién provee energía principalmente para? ¿Y por qué se dormía? ¿Qué es el que sufre más rápido cuando hay ausencia de glucosa? El cerebro. Al cerebro le quitamos ATP, pues realmente viene ya esa sensación. Los músculos no tienen energía, no tienen glucosa, también no quieren caminar, no quieren contraerse. Ese es el cansancio, esa sensación de quererse dormir, es porque ya es problema del cerebro. Hay una, entre comillas, hipoglicemia, pues una hipoglicemia, habiendo hiperglicemia, el organismo está acusando como que no hubiera glucosa, ¿cierto? Ese es el problema. Entonces falta de energía simplemente, falta de ATP. Muy bien, Aguilar. Hay que decir puntualizarlo más, no entrar a más detalles. Acá dice otra cosa, a ver, acá, ¿y a qué se debe ese que tenía buen apetito? Incluso dice excesivo apetito. Ayudar, Caguana, profesor. ¿Ah? profesor. Aguilar, ¿qué? Caguana. Caguana, a ver, Ayudar. Caguana Valdeluz, Sí, profesor. ya a ver, Bueno, en su organismo de ese paciente tiene bastante glucosa extra en la sangre.
pero sus células, es por eso que sus células están mal nutridas por la falta de insulina, hace que la glucosa no pueda entrar a estas células. Por lo tanto, a estos pacientes se les puede decir que su órgano está pasando por hambre en medio de la abundancia. Ujú. Perfecto. Así es. Estos pacientes, a pesar de que tienen glucosa, como usted muy bien lo dice, no están pasando hambre. Y ese hambre se traduce en apetito. ¿Cierto? Muy bien. Perfecto. Así es. Vamos a ver otra, creo que había otra pregunta por acá, a ver. Diabetes. ¿Quién se debería preguntar episodios frecuentes de debilidad? El dolor sí ocurrió. Obviamente no, ya está creo acá. Sí, vamos a ir a las preguntas más adelante. Vamos a ir a las preguntas ahora sí. Esto ya está explicado, síntomas. Dice, ¿qué es la diabetes mellitus? ¿Qué tipos se pueden presentar? A ver, ¿quién habla? Profesor, Sevillano Mendoza, profesor. Vilca, Sevillano Mendoza. Vilca, Sevillano Mendoza. Aguilar, Vilca, Vilca, Sevillano. Vilca Puma Lorena. Sevillano muy bien. Mendoza. Vilca Puma Lorena, a ver. Vilca Puma. Ya, la diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y esto se debe por la falta de secreción de la insulina o bien por la disminución de la sensibilidad en los tejidos de la insulina. Y los tipos que existen generalmente, lo mayormente conocido es la diabetes tipo 1, denominada también diabetes mellitus ¿Sí? insulino dependientes, y la diabetes tipo 2. Ajá. A ver, ya, eso bien. ¿Puedo Ya, añadir algo? Doctor, a ver, Sevillano otra, Mendoza. Sevillano otra, Mendoza. Surco, Quispe. Sevillano Mendoza. a ver, Sevillano. a ver, sevillano. Sevillano. Surco. Sí, doctor. Yo quería añadir, aparte de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, de que también existían otros dos tipos, que eran las diabetes coyunturales, que eran la gestional y las inducidas. Aparte de esta, que también existía la diabetes emocional, o también conocida como diabetes emotiva. Ajá, muy bien, así es. Está perfecto. profesor, ¿puedo agregar algo más? Sí, 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 a ver, yo sé. Bueno, Aguilar, profesor. Aguilar, muy bien, En Aguilar. la diabetes tipo 1 se da la destrucción de las células beta que produce el páncreas. Ajá, Y es por eso que se da la deficiencia de insulina. Se dice que son insulinodependientes porque necesitan sí o sí de insulina para poder vivir. En así cambio, es. en la diabetes tipo 2 se da más que todo la resistencia a la insulina, que bueno, en ciertos pacientes serían insulino resistentes, algo así he leído, que no necesariamente es muy exigente para que puedan vivir, pero la necesitan, ¿no? Para que puedan sintetizar la glucosa. Claro, o sea que estos tienen insulina. El problema es que no responden a la insulina. Y tratamientos diferentes, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Aguilar, Amani, muy bien. Ahora vamos a buscar otra preguntita, porque son hartas preguntas. A ver. Aya, ¿qué es la hemoglobina glicasada o glicosilada? Otra persona, a ver, que no haya hablado. Surco, Quispe. A ver. Bill, Surco, Quispe. Bill, Quispe. Surco, Quispe, doctor. Ya, Dios sé, Bill Quispe. No, Surco, Quispe, Surco. Ah, surco. Sí, Surco, Ya, Quispe. ya, muy bien, sí, acá, ya, ya tengo. ¿Sí? Ya, los glóbulos rojos que circulan por la sangre contienen una proteína llamada hemoglobina, y la glucosa también circula por la sangre, por lo que se adhiere a la hemoglobina durante un periodo de 90 y 120 días, que es el promedio de aproximadamente 3 meses. De esta manera, la prueba de hemoglobina glicosilada se basa en la medición de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos, y sus resultados se expresan en porcentaje a nivel medio de glucemia durante el trimestre anterior de la prueba. Y un nivel normal es menor al de 5,7%, y la prediabetes se ubica entre 5,7 a 6,4%. Y la Ya. diabetes 2 se ubica por más de 6,5%.
Ya, una cosita ahora le voy a preguntar. A ver, otra persona. Profesor, ¿puedo agregar Sí, sí, algo? sí, a ver, diga usted. Ya, si bien me pregunta qué es la hemoglobina glicasada, en sí es la hemoglobina glicasada, es la unión de la hemoglobina con glúcidos. Su medición se usa más que todo para saber los niveles de glucosa durante los últimos 3 o 5 meses. Además, pueden dar una señal de diabetes o una enfermedad crónica que causa problemas de salud graves como la enfermedad de corazón y riñón y también daño nervioso. Ujú. Aguilar Maverick, Aguilar. No, profesor Profesor, Valls. Aguilar, ¿eh? Aguilar. Valls, profesor. Bay Valls Flores, Flores. muy bien. Sí, sí. Anthony. Sí, Muy sí, bien, está mire, bien. sí, justamente eso yo quería, usted ya profesor, un momentito, un momentito. Bay Flores se ha acercado justamente a lo que yo iba a preguntar ahorita. Ya está muy cerquita, pero no dice, casi me lo dice. ¿Qué reflejan los niveles elevados de este parámetro? Eso es lo que quiero que me lo digan ahorita en forma concreta. Ya algo me ha hablado Anthony Bay Flores, pero quiero que me lo aclaren. ¿Qué reflejan los niveles elevados de este parámetro? ¿Por qué es preciso? ¿Por qué es más exacto antes que otras pruebas? Algo se ha acercado bastante, Anthony. Y yo dije mejor que lo diga otra vez, que lo aumente alguien más. Que le agreguen algo nomás lo que ha hecho Anthony. Rojito puede agregar. A ver, sí, puede ser. Bueno, ayudar al profesor. Ah, ya, muy bien, Eh, Aguilar. A ver. lo que refleja es el nivel de azúcar en sangre. Y como en el paciente salió que se ha aumentado, ya se da por hecho que el azúcar en sangre está elevado. Ya, pero puede elevarse hoy día y mañana. Y Claro, después, pero ahí dice que y nos después bajó de permite nuevo. comprobar los valores médicos de la glucosa sanguínea durante 2 a 3 meses previos al análisis. Eso. Entonces, miren, lo que está dicho, igual que lo que dijo Anthony, coincidimos. Esa prueba, lo que mete, para que la hemoglobina se una a para que la glucosa se una a la hemoglobina, no es solamente que los niveles estén elevados, puede ser un día, puede ser 2 días. No, tiene que haber más o menos una permanencia continua o casi continua de niveles elevados de glucosa, que uno ni siquiera se ha percatado que tiene altos y uno lo puede averiguar analizando la hemoglobina glicosada. Es decir, la hemoglobina glicosada o hemoglobina glicosilada solamente será cuando ha habido una permanencia de glucosa por un tiempo más o menos prolongado y no ocurre como a veces puede darse picos que se elevan, se mantienen por unas horas, eso no va nunca a glicosilar. Para que se glicosile tiene que estar permanente y eso a veces están 2, 3, 4 días y eso se repite 1 hora, después vuelta nuevamente comienza a aumentar esa frecuencia de aumentos y que normalmente entre todo el tiempo, dice, si entre los 3 últimos meses esa persona ha tenido varios momentos muy seguidos, muy continuos de hemoglobina glicosilada, perdón, de glucosa elevada, eso está glicasando. Por lo tanto, eso digo, ¿por qué razón? Porque en otras circunstancias hay de que a unos pacientes, a estos mismos pacientes que tienen hemoglobina glicosilada, se le puede tocar, se le toma la muestra y sale con glucosa normal. Pasa otro tiempo y nuevamente le encuentran normal. Ha tocado la posibilidad de que a veces se encuentra alto, a veces bajo. Entonces, esos picos normalmente había que ver con qué frecuencia. Como no todos los días vamos a estar elevando, vamos a estar analizando la glucosa, más fácil es averiguar cómo está la hemoglobina. Y está glicosilada, no, es porque estos picos de aumento o bajada han sido muy frecuentes. Entonces, eso se explica y eso es mucho más práctico para decir si este paciente es diabético. Solo que tocaba a veces la casualidad de que le tomaban la prueba y la glucosa estaba normal. En otro día estaba elevada, en otro día normal, otro día normal y a veces elevada. Entonces, ¿cuántas veces estaban elevadas? Depende, muchas veces, solamente que no tocaba la casualidad de que en ese momento le hacían la determinación de glucosa. En cambio, la aplicación de la hemoglobina, eso está indicando de que ha habido esos picos de aumento, ha habido casi muy frecuentes. Y eso se traduce con esa
glicación. Ese es el detalle. Muy bien, Anthony y Maverick, que han dicho la respuesta, lo que estaba yo esperando. Bien, vamos a pasar, dice, ¿en qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? Ah, no, tengo que hay una pruebita más. Ah, sí, pero acá abajo había otra. Dice, describa cómo ocurre la glicación de la hemoglobina. A ver, ¿quién Profesor, habla? Sí, a ver, Coila, apellido. Cali, Cali, Coila, Coila Coila, Palaco, Cali. Calle Gutiérrez. Coila. ¿Sí? Sí, sí, Calle. sí, sí, profesor, Ya, muy ¿puedo? bien. Ya, sí, ya lo sé. Bueno, la glicosilación de la hemoglobina se lleva a cabo por la formación inicial de una base de chip por una reacción nucleofílica que se lleva a cabo entre la glucosa y sus derivados, Ujú. fosforilada- fosfolida- li- fosforilados, y los grupos amino de las cadenas peptídicas de la hemoglobina. Muy bien. Ujú. Muy bien. Otra preguntita sobre esto mismo. A otra persona, a ver, esa, esta glicosilación o esta glicación de la hemoglobina, ¿es enzimática? Un sí y un no, no. ¿Qué me dicen? No, no es enzimática. No, no es enzimática. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no con eso? ¿Quién No, dijo no? no, yo, Sí, su apellido. Vázquez Pinto. Vázquez Pinto. A ver, Vázquez Pinto. Vázquez Pinto. Vázquez Rivera. Ah, no, Vázquez Pinto, ¿qué está? Sí, ya está. Vázquez Pinto. Muy bien, justamente no es enzimática, es espontánea, ¿cierto? Y por eso que decía que se requiere la permanencia de glucosa muy frecuente. Por eso que ocurre eso. Dice, ¿en qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? Haga el gráfico correspondiente en papel milimetrado, para el caso del paciente y para el control. A ver, ¿en qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Hay quien me dice? ¿Alguien que no he hablado? De preferencia. Profesor, ¿Ya? ¿Sí, su apellido? Coya Sánchez. ¿Coya? Sí, Coya. Coya, a ver, acá está. Coya Sánchez, ya muy bien. Diga usted. Bueno, la prueba de tolerancia a la glucosa es un tipo de análisis que se da para ver cómo el organismo descompone el azúcar. Y esta se da primeramente yendo uno en ayunas para que le saquen un análisis de sangre. Luego le hacen tomar un tipo de solución azucarada y se le hacen pruebas 2 horas después o también la hacen 1 hora después, 3 horas después y 4 horas después. Ujú. Así es. Muy bien. Ese es. A ver, ¿qué más decía acá? Haga la gráfico. Bueno, se hacía gráfico, ya no ves. Ya está explicado, ¿cierto? En el cuadro que le hemos puesto, ahí se explica, pero como dice, ¿en qué consiste? Está muy bien lo que usted ha dicho. Simplemente consiste en administrarle una dosis de glucosa, teniendo una prueba basal, y luego se va haciendo la determinación cada media hora, ¿cierto? Y se va determinando la glucosa cada vez, y luego con eso se hace pues, el gráfico correspondiente, y mirando la curva, la tendencia de la curva, o bien, primero tiene que elevarse en todos nosotros, pero la caída tiene que ser rápida, hasta a las 2 horas prácticamente ya debe haberse casi restablecido. En cambio, un diabético se eleva y esa bajada es muy lenta, ¿no? Como hemos visto en los datos que se dan anteriormente. Pero usted ya lo ha dicho, lo he explicado cómo se hace esa prueba. Y seguramente que ustedes en algún momento en su práctica profesional, ya en el quehacer como enfermeras, van a tener eso, van a realizar esa prueba. Bien, a ver, o la van a ver, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver. Ustedes, Vázquez Pinto, ¿cierto? No, soy Coya. Ah, perdón, Coya Sánchez, ya me había olvidado acá. Coya Sánchez, perdón, estaba acá. Muy bien, Coya Sánchez. Dice, ¿cómo es la respuesta a la insulina en una persona diabética obesa comparada con la de una persona diabética, pero que no es obesa? O sea, aquí la pregunta es la siguiente. Le damos una dosis de insulina, la misma dosis de insulina a una persona que es diabética obesa, y esa dosis
a una persona diabética pero que no es obesa? ¿Cómo es la respuesta? Profesor, ¿Sí? ¿Su apellido? ¿Apellido? soy Coya. ¿Cuál? Coya. Coya Sánchez. A ver, yo sé. Este, según lo que yo he leído, el aumento de tejido graso genera o acentúa lo que es una insulinoresistencia. Y bueno, eso lo vi en un estudio Ajá. y decía que la obesidad, como todos sabemos, es un aumento de tejido adiposo. Y Ujú. al tener una expansión del tejido adiposo, esto se asocia al patrón alterado de citoquinas del tejido graso con un predominio de citoquinas proinflamatorias y una Ya. Ujú. disminución de citoquinas antiinflamatorias. El resultado es un estado inflamatorio crónico de baja densidad y este estado inflamatorio crónico de baja intensidad causa un estado de resistencia a la insulina a nivel del tejido muscular y hepático por acumulación Ya, pero por ahora sí, acumulación. en forma concreta, la insulina, ¿en cuál hace efecto? ¿En la diabética obesa o en la no obesa? La no obesa. En la no obesa, claro. Ahí hace efecto, porque ahí sí, en cambio en el obeso hay resistencia, ¿cierto? Sí. Exacto. Ese es en forma concreta. Entonces, cuando Doctor, dicen, ¿sí? Digo, ¿sí? ¿puedo decir algo? Sí, sí, a ver, Con respecto era Sevillano Mendoza. ¿Qué? ¿Te digo Mendoza? Sí, Sevillano Mendoza. Con respecto a lo que es la respuesta de insulina, Ujú. se considera que la obesidad es considerada como un factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina, ya que el aumento del tejido adiposo se ha relacionado con el aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias, que junto a los ácidos grasos parecen ser los responsables del desarrollo de la resistencia a la insulina. Así es, claro. Ujú. Claro, porque miren, en este caso, él es Mendoza, ¿no? Miren, en este caso, como ustedes pueden ver, me pudieron también haber dicho con una respuesta de esta manera. Habían dicho, bueno, pero depende también si este obeso es diabético tipo uno o tipo 2. Pero generalmente cuando hablamos tipo 2 ya como usted mismo lo dice, ya en esos obesos siempre hay resistencia a la insulina, ¿cierto? Hay una hiperinsulinemia, por tanto ahí no va a ser tan fácil. En cambio, en el no diabético, perdón, en el diabético no obeso, es probable que tenga mejor efecto, simplemente allí, sin hacer mención tipo uno tipo 2. Se supone que es un diabético en general, ¿cierto? Bien, pero vale la aclaración que usted ha hecho también. A ver, esta otra pregunta, porque había otras preguntas, yo en la anterior se me pasaron como cuatro que no he hecho. Dice, ¿cuál es el rol que la vía del poliol juega en los disturbios del metabolismo de los carbohidratos? A ver, otra persona que no haya hablado preferentemente. Rosas Quispe. A ver, apellido, Rosas Quispe. Rosas, de grupo, ¿de qué grupo? Ahí, Persona Rosas que visita casa, ¿sí? sí. ¿Ya? Fíjate. La glucosa intracelular tiene varias alternativas metabólicas y, por ejemplo, en los órganos y tejidos que no se requiere insulina para la captación de glucosa y en los cuales se presentan principalmente estas complicaciones crónicas como en el riñón, la retina, el cristalino, corazón, incluso el sistema nervioso central. Y una de esas rutas de la glucosa sería la vía del sorbitol, conocida como la vía de los polioles. Ujú. En ¿Ya? ella, en esa vía la glucosa se transforma por acción de la enzima, la aldosa reductasa y el sorbitol deshidrogenasa. Tanto las dos enzimas requieren de la primera enzima, la aldosa reductasa, eh, es como una enzima responsable de reducción de la glucosa en sorbitol y requiere también del NAT. Y la enzima del sorbitol deshidrogenasa cataliza la transformación de sorbitol en fructosa. Y esas reacciones es algo crítico, ¿no? En las complicaciones diabéticas. Así es, la presencia, aparte de más que todo, no habría NADPH2, está desabastecido, porque las reacciones que acabo de mencionar se consumen todo el NADPH2 y dejan a otras reacciones sin actuar, como por ejemplo, desabastecidos
para neutralizar radicales libres. Y viene el problema de las peroxidaciones lipídicas y todos los problemas. Muy bien, esa parte de ahí, que usted ha hecho mención a la ruta, que la ruta del poliol va a conducir en buena cuenta a una disminución de NDPH2. Y NDPH2 es fundamental para muchas rutas que requieren de reducción, ¿cierto? Como es el caso de la neutralización, como acabo de mencionar, de radicales libres. Bien, esa es otra explicación. Otra persona, a ver. Profesor, Sí, Calizaya, Calizaya. ok. Calizaya, Calizaya. Calizaya Betsy, ¿no? Sí. Sí, ya, digo usted. De que la vía del sorbitol o poliol es una vía alternativa del metabolismo de la glucosa y esta depende únicamente de la concentración disponible de la glucosa no fosforilada. Cuando esta aumenta, como sucede en la diabetes mellitus, la vía del poliol se activa y como consecuencia se produce un acúmulo de sorbitol y fructosa en diversos tejidos. Ajá, así es. Sorbitol que Profesor, jala ¿podría agua. agregar algo? Sí. ¿Quién es? Vice, Anthony. Vice. Sí, Anthony. Vice. Vice, Anthony. Y a ver. Como ya lo han dicho, es una vía alternativa del metabolismo de la glucosa, pero ahora bien, la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato es dependiente del nivel plasmático de insulina, mientras que la generación de sorbitol es independiente del mismo y depende únicamente de la concentración disponible de glucosa no fosforilada. Ajá, así. Muy bien el añadido. Muy bien esa aclaración más. A ver, algo más. Hacemos. Profesor, Sí, a ver, digo usted. Bernedo, profesor. Bernedo Benito Sara, a ver. Sí, profesor, yo había encontrado que la vía de polioles era una vía metabólica que produce la conversión de la glucosa en un sorbitol, que a merced del curso de la enzima aldosa reductasa, y este es un acúmulo intracelular del sorbitol y la depleción del mionositol, con alteraciones que producen un papel reconocido en la etiología de la neuropatía diabética y que Así es. producen mecanismos en la glucosa 6-fosfato, donde la célula se fosforila rápidamente a una glucosa 6-fosfato y se trasciende en un mecanismo metabólico en tres destinos, que sería polimerizarse, degradarse y convertirse en ribosas. Bien, perfecto, muy bien. Ahora vamos a avanzar, muy bien, está bien. A ver, ¿cómo se explica la presencia moderada de cuerpos cetónicos en la orina de este paciente? A ver, Profesor, ¿sí? ¿Apellido? Doctor, ¿Apellido? Coila. Coila Palaco. Sí, Sí, ya ver, yo sé. ya. La deficiencia de insulina estimula la elevación de de las hormonas contrarreductoras, sin la habilidad de usar la glucosa. El cuerpo necesita fuentes alternativas de energía, aumentando la actividad de la lipasa. Por lo tanto, de los ácidos libres, los cuales son convertidos en acetilcoenzima A, que por un lado producen energía y por otro cetonas, las cuales son usadas para energía, pero se acumulan rápidamente y terminan siendo desechadas por la orina. Ajá. Mire usted, muy bien lo ha dicho. Solamente una aclaradita, pero ya su respuesta está perfecta. No solamente para indicarle bien cuando usted me dice muy bien, se activan las antenas alternativas, es una gran movilización de lípidos, hay una lipólisis. La lipólisis masiva va a conducir también a una sobreproducción de acetilcoenzima A. Una parte para producir energía y el excedente normalmente se va para dos vías: cuerpos cetónicos o colesterol, ¿cierto? Los cuerpos cetónicos, pues acaso, usted ha dicho acetona. Sí, es cierto, pero normalmente el acetilcoenzima se convierte en cuerpos cetónicos, que pueden ser tres: acetoacético, beta-2-butírico, y cuando esto ya es muy alto, también se convierte en acetona. Pero usted lo dijo muy bien, ya me dijo, con la acetona, yo le he entendido como que ya me quería usted decir, englobar todo lo que son cuerpos cetónicos, pero mejor es decirlo, cuerpos cetónicos. Dentro de esos cuerpos cetónicos, uno es la acetona.
acetoacético es el otro, y el beta-hidroxibutirato es el otro, ¿cierto? Muy bien, pero yo le he tomado ya la respuesta como que ha sido, usted me ha dicho allí, cuerpos cetónicos, no acetona, es uno nomás. Perfecto, señorita, entonces, Coila Palaco, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se explica la sensación? Ah, ya, esa ya la dijimos antes. Esa ya la hemos visto, ¿recuerdan? Dice, entonces la 10. ¿Qué evidencia apoya la idea de que el metabolismo de la glucosa es necesario para la liberación de insulina? A ver, ¿qué evidencia apoya la idea de que el metabolismo de la glucosa es necesaria para la liberación de insulina? A ver, opiniones. A ver qué dice Villegas Jade, Yucra Pasa, que son los únicos que faltan del grupo de doctora Aquino. A ver, cualquiera, ¿quién me dice alguna idea? ¿Qué evidencia apoya la idea de que el metabolismo de la glucosa es necesario para la liberación de insulina? Profesor, Sí, diga usted. ya el metabolismo de la glucosa, si bien cuando hay exceso de glucosa, activa la glicólisis, la vía de la liberación del piruvato, y luego entra el ciclo de Krebs para la liberación de ATP, y el ATP activa los canales de potasio para que estos salgan, y estos al mismo tiempo abren el canal del calcio para que ingrese y se pueda liberar la insulina. Ajá. Eso es lo que se sabe, ¿cierto? Sí, perfectamente. Eso es, y justamente cuando se analiza los niveles de potasio, ese cambio de potencial que se manifiesta esa respuesta, mejor dicho, esa respuesta de que cuando hay glucosa aumenta insulina, sabiendo la base que usted acaba de mencionar, de que es la glucosa que tiene que, a nivel de, no es que solamente ingresa, sino que la glucosa se metaboliza, genera ATP, ese ATP provoca la salida de potasio, entrada de calcio y liberación de insulina. Esa es la parte teórica, pero usted lo mencionaba muy bien. Dice, glucosa presente automáticamente se traduce como una liberación de insulina. Pero para eso es la glucosa. Y la glucosa ingresa a la célula no solamente para estar presente, sino para degradarse. Esa es la idea en términos generales. ¿Cierto? ¿Su apellido? Vilca Puma. Vilca Puma, muy bien, acá está. Ahí está. ¿Sí? A ver, dice acá, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente del presente caso? A ver, con todo lo que han visto, ahorita hemos visto, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para el paciente del presente caso? Yo les digo una cosita. Este paciente, ¿qué tipo de diabetes tenía? ¿Uno o dos? A ver quién me dice, ¿y por qué? A ver, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, ¿qué sugerirían? ¿Es un diabético tipo 1 o tipo 2? Creo que Doctor, sería un tipo tipo 1. uno. A ver. Tipo 1 por la Tipo presencia de 1, cuerpos doctor. tectónicos, Ya, ¿quién dijo porque cuerpo bajo de peso. Ya, su Surco. apellido. Profesor Aguilar, Surco. habla primero. Vilca Puma. Ya, Surco Quispe. Vilca Quispe. No, Surco Quispe. Surco Surco. Quispe. Sí. Aguilar también. Sí, ya tomé Aguilar. Sí, le he puesto ya. Ya escuché la voz. Su voz se creció, otro lo escuché. Ya está Aguilar y Surco Quispe, que han dicho es tipo 1 por la presencia de cuerpos cetónicos, ¿cierto? Perfecto. Eso es realmente. Con eso ustedes pueden decir, bueno, más esto, a pesar de que la diabetes tipo 2 puede haber cuerpos cetónicos, pero eso es muy improbable, o debe ser muy poco. Lo más común es cuerpos cetónicos y también que aparezca en orina. Entonces, más que todo esto se apunta a una diabetes tipo 1. Miren, una cosa más. Alguien me pudo haber dicho, este paciente bajó de peso, pero mirá ustedes que entonces era obeso. No. Acá dice simplemente que bajó de peso. Yo puedo tener un peso normal, no soy obeso, y bajo 8 kilos, no quiere decir que era obeso yo. O sea, simplemente esa bajada de peso de este paciente
no indica de que era obeso, sino simplemente era, era un paciente normal y que tuvo esa bajada de peso brusca en ese tiempo que menciona el caso. Entonces, pero aquí la presencia de cuerpos cetónicos, eso sí apunta a que es un paciente probablemente que se perfila a este tipo 1. Pues entonces, con eso ya ustedes pueden decir cuál sería el tratamiento y la recomendación que harían. Profesor, Bernedo, profesor. Bernedo, Bernedo. Bernedo Bernedo Benito. Ya. Sí. Ya, profesor, este tratamiento yo creo que tendría de objetivo mantener los niveles normales de azúcar en la sangre y para controlar y para que tenga un control regular y la insulinoterapia y que tenga una dieta adecuada, además de hacer ejercicios para que pueda subir de peso y para que la cantidad de insulina en su tratamiento sea la adecuada para su cuerpo, además de que los valores normales del azúcar se normalicen en su cuerpo. Perfecto. Eso es, tratándose de un diabético tipo 1, la insulinoterapia. Y de hecho que también darle recomendaciones acerca de su dieta. No excederse en ya comidas azucaradas, menos consumo de sacarosa, glucosa, ¿cierto? Y darle un régimen más que todo de dieta adecuado. Pero fundamentalmente es insulina. Se trata de paciente diabético. Muy bien, así es en forma concreta, ¿ven? Ahora, esta otra pregunta dice, ¿qué otras medidas o tratamientos se plantean hoy en día para el tratamiento de la diabetes mellitus? A ver, Yo, profesor. Ya, a ver, su apellido. Calli. Calli. Calli Gutiérrez. Calli Gutiérrez. A ver, digo usted. Mamita, bueno, hoy en día se utilizan los siguientes fármacos como la metformina, acarbosa, repaglinina y rosiglitazona, que son también efectivos, y el tratamiento no farmacológico, como la modificación del estilo de vida y en especial la reducción del peso corporal en el paciente del sobrepeso. Es el único tratamiento integral capaz de controlar simultáneamente la mayoría de los problemas metabólicos de las personas con diabetes, incluyendo la hiperglicemia, la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial. Muy bien. Acá quisiera, Gracias. a ver, mira, usted, muy bien, gracias, Marcelo. Aquí quisiera preguntarle a alguien que me diga, cuando yo digo qué otras medidas de tratamiento se plantean hoy en día para el tratamiento de diabetes mellitus, ¿me pueden decir que solamente eso es o de qué depende? A ver, aquí, amigo, está Yucra Pasa, Villegas Jave. Sí, profesor, aquí estoy. Yucra Paz. A ver, ¿puede usted decir alguna Bueno, de los que yo busqué en tratamientos, bueno, encontré que también se pueden hacer trasplantes de páncreas para en el caso de las personas con diabetes de tipo 1. Ahí está. Y Ya también mencionó. cirugía bariátrica, pero no se considera específicamente un tratamiento. Claro. Pero sí. Así es. Miren, justamente a eso yo apuntaba. Claro, cuando uno dice qué otras medidas de tratamiento, la respuesta sería, bueno, dependiendo del tipo de diabetes, si es tipo 1, pues no le queda más que una terapia con insulina y, bueno, unas recomendaciones dietéticas. Si es con tipo 2, ahí sí le puedo dar la metformina y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, y también depende de qué grado esté ese paciente, cómo esté su diabetes, para poder hacer el tratamiento más adecuado. Pero en todo caso, estaríamos siempre a hablar de medidas de tratamiento siempre y cuando sepamos de qué tipo de diabetes se dice. La anterior señorita que ha hablado se ha referido más que todo a la tipo 2, pero la que usted está diciendo, ya me dijo ya, eso, el trasplante, eso siempre y cuando, claro, si es que es el daño ya es un trasplante de páncreas o un manipuleo con bioingeniería, ¿cierto? ¿Qué llaman? La genética terapéutica. Pero eso todavía no es un tratamiento, sino son medidas que se pueden hacer a la fecha. Pero lo que le quería, simplemente lo que queda es un tratamiento a base de insulina. Y siempre las restricciones en comidas edulcoradas o muy azucaradas. Muy bien, señorita Yucra Pasa, que no la escuchaba. Muy bien, al final había estado por ahí escondidita. Ese, ya que falta poquito, estamos en la hora, uy. Aquí nomás ya creo que vamos a quedar. Ese,
Bueno, cuando hablamos de este mecanismo de la acción de la insulina, ya lo habíamos descrito, o salvo que ustedes me lo digan. A ver, cómo actúa la insulina para terminar aquí? ¿Alguien que me ha hablado? Villegas Jave, ¿sabe? ¿Está por ahí? No está por eso, ¿no? Bueno, cualquier persona, a ver, para terminar ya, para terminar la reunión, no nos vamos a exceder. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la insulina? O cualquiera de las dos preguntas, a ver, ¿quién quiere responder? Una o la otra, cualquiera de las dos. ¿Pueden las pastillas anticonceptivas afectar los niveles de glucosa en sangre? Sevillano Mendoza, profesor. Ya, a ver, señora Mendoza, diga usted. Respecto a lo que es las pastillas anticonceptivas, sí, porque dice que las pastillas anticonceptivas pueden aumentar el nivel de glucosa. Usarlas más de un año o dos también puede aumentar el riesgo de las complicaciones. Por ejemplo, Así cuando tomamos una pastilla se sube la presión y esta puede aumentar la probabilidad de que empeoren las enfermedades en los ojos o los riñones. Y Así. con lo que es el mecanismo de acción a la insulina es una hormona principal que regula el metabolismo que se secreta por las beta-células de las islotes de Langerhans del páncreas, que la principal función de la insulina es contrarrestar la acción concertada de varias hormonas generadas de hiperglicemia, perdón, y para mantener bajos niveles de glucosa en la sangre. Muy bien. Esa es la respuesta. Perfecta. Profesor. Sí, diga usted. Profesor, ¿puedo agregar algo? A ver, su apellido. Bernedo. Bernero, a ver, vamos a, acá está, Bernero Benito. ¿Diga usted? Bernedo Benítez. Sí. Profesor, agregaba que lo de la insulina, pero la que es inyección, para inyección, ayuda a que las células musculares y adiposas facilitan la absorción de la glucosa e inhiben simultáneamente la producción hepática de glucosa en una insulina de acción rápida. Esta acción es de 30 a 30 minutos, es un efecto rápido. Y ayuda a que pueda contrarrestar la reacción de algunas hormonas, generando la hiperglicemia y mantener bajos niveles de glucosa en la sangre. Ajá. Bueno, eso es ya para hablar de la insulina de acción rápida o la insulina que es tratada, ¿no? ¿Sí, no? Pero lo que acá sí, lo que aquí más bien preguntaba era cómo actúa, o sea que la insulina actúa, bueno, o sea, si es que usa, por ejemplo, receptores, se une a su receptor, ese receptor activa a sus sustratos internos, estos sustratos internos activan a otras proteínas que terminan, por ejemplo, favoreciendo la síntesis de glucógeno, favoreciendo la desfosforilación de ciertas proteínas y favoreciendo así la síntesis de glucógeno por un lado, por otro lado, la síntesis de lípidos. Más que todo se refería a ese término, pero también estoy aceptando su intervención, en lo que usted me está diciendo también, eso de acción rápida, esa es una alternativa muy buena, porque lo que se quiere a veces dice que la insulina no actúe de un golpe, sino que vaya ejerciendo su acción lentamente, como más o menos queriendo simular lo que ocurre en nuestro organismo. Entonces, generalmente dice cuando uno se inyecta esta insulina, la acción va a ser tan rápida que a veces puede llevar incluso a una hipoglicemia, que ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Esos son algunos comentarios más que merecería. Bien, miren, ya hemos llegado a la hora, no quiero cansarlos, y simplemente decirles que miren, ya es la última reunión que hemos tenido. No ha sido posible que tengamos las clases presenciales, una lástima, pero en algún momento de repente nos vamos a conocer. De hecho que sí, próximo año, siempre, de repente por ahí daremos una vueltita para decir quiénes fueron nuestros alumnos y conocerlos, para que ustedes también nos conozcan a nosotros. Bien, miren, nada más les digo, les deseo lo mejor, estudien, falta esta tercera fase, para mí que ojalá aprueben todos el 100% que es lo que todos los profesores deseamos de nuestros alumnos. El aprobar 100% quiere decir que nos han acompañado muy bien y que ojalá que este curso les haya sido de mucho beneficio. Miren, nada más, como siempre les hago llegar el saludo muy afectuoso del doctor Juan Aquino. Queremos que se reponga al 100%, por eso que no lo hacemos, no le permitimos que todavía tome parte hasta que esté del todo repuesto. Pero él sí está participando en lo que son la elaboración de los pruebitas, los exámenes, los quiz, y siempre con el mismo agrado y el mismo cariño. Bien, entonces, miren, nada más les digo, gracias por su
asistencia, por su participación, y ya nos estamos viendo de repente para, bueno, ya más adelante. Creo que todavía tengo una sesión yo con ustedes, una sesión última, aunque eso ya creo que ya no entra al examen, me dijo algo el doctor Aquino. Pero ya en todo caso, con este tipo de actividades, las prácticas, me parece que esta ha sido la última. Bien, ya nos vamos a estar entonces ya encontrando con toda la clase de repente más adelante. Bien, les doy las gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, pásenla bonito y cuídense sobre todo. Muchas gracias.